Buenas noches, camaradas. Exactamente el último programa, camaradas, del mes de octubre de este año 2025. Qué rápido nos llevan. Qué rápido. Ya buenas viene noches, Navidad. camarada Balbuena. Así es, camarada. Muy buenas noches a todos los amables televidentes que siempre están ahí con nosotros. Camarada, esto va rápido, rápido. Yo cumplo años los primeros de diciembre y los últimos años como que lo estoy cumpliendo. ¿Cómo que? Lo estoy cumpliendo como muy rápido, camarada. Siente como que llega rápido el La cumpleaños. están poniendo viejo. Sí, al paso ahí. El hijo mío del medio ya cumplió 18, 16, la Usted tiene jovencita años rendidos. 24, ¿no? Yo empecé la fábrica a los 30 años porque yo siempre le tenía Yo miedo empecé a... más joven que usted. Yo le tenía miedo al asunto del casarse en sí. Pues yo decía, después que usted se casa, usted tiene que comprar arroz y habichuela todos los días. Y si vive en una casa rentada, usted la paga hoy y la debe mañana. Sí. Y yo tuve una época en mi vida que yo había muchos lunes que yo amanecía sin ni uno. Y yo iba donde cualquier amigo y cogía 500 pesos prestados y resolvía mi problema. Pero después que usted tiene familia, mucha gente que depende de usted. Y yo siempre veía el acto de casarme, de tener una familia, como un acto de mucha responsabilidad. Porque hay gente que se dedican a procrear hijos, a traer gente, a pasar hambre, a pasar necesidades, y lo que se convierten es en multiplicadores de la pobreza. De la miseria. Pero nada, camarada, estamos en tiempo de ciclones, en tiempo de vaguada, en tiempo de tormentas. Tenemos una tormenta ahí que cada vez se comportan de una manera más extraña, más misteriosa. Hace más daño muchas veces cuando son lentas de manera estacionaria, porque producen mucha agua y ya vemos nosotros, es decir, todo el daño que ha producido, sobre todo en el Gran Santo Domingo, donde nosotros siempre hemos dicho que lo que es el desarrollo y la planificación urbanística de las ciudades, pues acorde a los problemas que salen a relucir cada vez que viene un fenómeno como este, pues salen a relucir una realidad innegable, prácticamente ciudades hechas sin un sistema de drenaje adecuado, y vemos ahí, ¿verdad?, que los barrios, pues prácticamente las aguas le suben más arriba de las persianas y de las ventanas a las casas, que por tener nosotros autoridades tan permisivas, pues hemos permitido aquí que la gente haga una casa, se mude y viva donde le da la gana. No solamente vemos que las ciudades no tienen unos sistemas de drenaje que son correctos, que están adecuados, sino también se desnuda mucho la falta de conciencia del dominicano. Yo vi unas imágenes que creo que para mí fueron las más impactantes en todas estas épocas de cuando vino la tormenta, que ya es huracán. Cuando vino la tormenta, unos jóvenes en Santo Domingo, de manera inteligente, entendieron en el momento, y era así, decidieron destapar un invernal porque dijeron, si la calle se está inundada, destapamos esto y por aquí se va el agua y el agua va a fluir. Pues cuando destaparon, lo que salió fue muchísimo plástico y poste y basura y de todo fue lo que salió de ahí. En vez del agua entrar por ahí e irse, lo que hizo fue que salió basura y salieron los postes plásticos, todos los plásticos por ahí. Y eso, incluso ellos se asustaron porque brotó como si fuera un volcán. Y eso demuestra también la falta de conciencia del dominicano. Usted ve muchísimas personas tirando la basura a la calle cuando está corriendo. Miren la acumulación de basura que se ve ahí. Cuando las personas tiran la basura a la calle, la tiran en una cañada, en un arroyo, en la misma calle que se la está llevando, y resuelven su problema personal. Ah, no, eso usted cree a veces, o esas personas que hacen eso creen, como que la basura va a desaparecer. Yo la tiro por ahí, ¿y dónde va eso? Ah, yo no sé, eso seguro desaparece, eso llega a China por ahí seguro. Y no saben que eso va a llegar a un momento donde los va a afectar a ellos mismos, con eso de las inundaciones y demás. No hay conciencia, desnuda de nuevo cada vez que viene una tormenta, una vaguada, un huracán a la República Dominicana, deja al desnudo la vulnerabilidad que tenemos como país. Lo deja totalmente al desnudo. Quiero destacar aquí que las autoridades, de manera teórica,
que quede claro esto. De manera teórica actuaron muy bien en la República Dominicana. ¿Por qué de manera teórica? Porque antes de que lloviera sabemos que iba a llover y que iba a llover mucho y llamaron la atención de las personas que viven en ríos, arroyos y cañadas. Ahora, sobre lo práctico de hacer jornadas de limpieza antes de las tormentas o de limpiar invernales antes de las tormentas, yo no vi eso en ninguna parte del país. De podar árboles antes de la tormenta para que no causaran daño, yo no lo vi en ninguna parte del país. Sí, teóricamente dijeron, va a pasar esto, protéjanse, muévanse, no se exponga, perfecto. Pero de manera práctica no lo vi. Y eso se produjo, esas imágenes que estamos viendo ahí, en gran parte, principalmente de la zona costera, de la zona del sur, del Gran Santo Domingo, de San Cristóbal, del Distrito Nacional, estuvo en la zona del sur profundo también, Pedernales, estuvo por ahí en Barahona, estuvo toda esa zona que estaba en alerta roja, porque aquí nosotros en el Cibao casi no recibimos lo que ellos recibieron allá, ese castigo. Aquí se nubló, aquí llovió de manera ligera, prácticamente, ocasionalmente llovió duro, pero allá fue que llovió constantemente. De hecho, ayer todavía estaba lloviendo y antes de ayer fuertemente en Santo Domingo, en el sur y en esas zonas, y eso con el suelo saturado provoca unos daños que ya usted no se imagina. Cualquier cosa inunda. Si el suelo está saturado es como usted tirar agua en el piso de su casa. No tiene para dónde coger. Se queda mojado y se queda ahí, si usted no lo seca. Así pasa con los suelos saturados. Y eso desnuda de nuevo la vulnerabilidad que tenemos nosotros como país. Y cuando nuestras autoridades anuncian tormenta tras tormenta, sin importar quién esté ahí, ¿estamos preparados para lo que venga? No estamos preparados para nada. Aquí no estamos preparados para nada, pero qué bueno esa retórica. Sí, estamos preparados, estamos listos para lo que venga. Ahí está la muestra que listos no estamos y preparados mucho menos. Cuando usted no puede con el enemigo, uno hacia él, camarada. Ajá. Pero mira, con respecto a eso, realmente, Luis Fernando, no necesariamente cuando se habla, las autoridades tienen que ejecutar, pero lo primero que tienen que implementar es protocolos. Y realmente, como tú dices, teóricamente eso es lo que manda y eso es lo que hay que hacer y se hizo. En el tema de la operatividad, recuerda que no solamente es una institución, por ejemplo, en un caso local, no necesariamente es lo que es la Junta Distrital, no es necesariamente una alcaldía correspondiente a un municipio. Está lo que es el propio COE, donde también tenemos Defensa Civil, bomberos, tenemos obras públicas, entre otras instituciones. Fíjate que cuando se hace un llamado, cuando se hace una alerta, sobre todo por fenómenos naturales, eso es lo que todo gobierno tiene que hacer. Ahora, lo que no tiene que dejar de hacer, no menos es cierto, es que en casos donde hay vulnerabilidad mayor, debe de implementar medidas mediáticas que pudiesen provocar, si en caso de que se salga de la mano de la parte del fenómeno natural, vamos a decir, con la naturaleza nadie puede ni nadie prevé directamente el daño que puede ocasionar, sobre todo cuando se habla de agua y viento, fuera de otros fenómenos naturales, pues realmente se hace lo del trabajo. Ahora, lo que más sale, esa imagen que estamos viendo, lo que más sale y desnuda eso que estamos viendo ahí, es la irresponsabilidad y la falta de conciencia de la población, de la ciudadanía. Ustedes nada más tienen que ver y vayan aquí en los planos locales, en Moca, váyanse a donde hay próximos pequeños riachuelos o el mismo propio río Moca, cómo ustedes ven la gente, sobre todo cuando está nublado, empieza a llover, tirando la basura en esas orillas de la cañada y en el propio cauce pequeño cauce, diminuto cauce que tienen esos afluentes, vamos a decirlo así. Entonces, para después, miren lo que pasa aquí en Moca, no nos vamos lejos, ahí abajo, frente al tren. Usted sabe lo que usted tener 1 y 2 empleados por parte de la alcaldía para que prácticamente cada vez que hay una pequeña llovizna que caiga un poco de agua, una lluvia medio responsable, hay que estarle pagando fijo a un personal, incluyendo con equipos propios para esa zona. ¿Por qué? Porque esa cañada se desborda inmediatamente, cae un poco de agua, lo que trae más basura que agua. ¿Pero por qué?
Porque todo el que vive por ahí arriba, ascendiendo a la cañada, tira todos los desperdicios por ahí, más lo que se arrastra desde más hacia arriba, de que viene mucho por encima de donde está Villa Olga, por allá arriba, y por la parte arriba de la calle Independencia, que colinda con la parte posterior de atrás de Villa Olga, donde está la panificadora, todo eso. Entonces, desde allá arriba viene bajando toda esa agua más al si puede, más lo que se topa aquí próximo al barrio Viejo Puerto Rico. Entonces, son de las cosas que, por más, Luis Fernando, por más que las autoridades quieran hacer, imagínense que el ayuntamiento ahí siente una retro a esperar que baje todo eso. ¿Qué es lo que está previendo? Si por la asquerosidad y la cochinada y la irresponsabilidad de los ciudadanos, y que no me vengan a mí que es porque no recogen la basura. Eso no es verdad. Eso no le da... Mire, aunque haya un ayuntamiento que por una u otra razón no recoja la basura, usted por conciencia no tiene que venir y tirarla a la calle ni tirarla a un río. Déjese de eso. Usted es cochino, es usted. Porque así mismo, como decía el camarada Balbuena fuera del aire que estábamos hablando, si usted va a mi vehículo, probablemente usted se monta, usted va a creer que ese vehículo del lado del pasajero es un vehículo que no tiene cuidado, y no es así. Es que cuando como yo manejo muchos papeles, muchas facturas, muchas cosas, lo que no sirve, lo tiro en el día en la alfombra. Y cuando llego a mi casa lo recojo y lo boto. Igual que pues, si bebo botella de agua plástica, lo que sea que consuma, lo dejo ahí. Y cuando llego a mi casa lo recojo y lo meto en una funda. Ahora, es que el problema nuestro, colegas, camaradas, es que el dominicano, como somos tercermundistas, nos quedamos en esa mente y no pensamos en el desarrollo propio ni siquiera de nuestros pueblos, ni siquiera ni de como personas, porque vivimos sumergidos en lo que es la parte dentro de la propia ignorancia, esa mente corta y pobre, que la pobreza está aquí, que está. Y todo lo queremos justificar, todo lo malo lo queremos justificar. Váyanse al otro traste, a la otra cara de la moneda. ¿Ustedes creen allá mismo en el distrito, en plena llamado de tormenta, con lo que es en el mapa alerta roja para la provincia? ¿Usted puede creer que un grupo de irresponsables en barrios, sobre todo en barrios, andan haciendo teteo? Andan bebiendo, tirando cosas en la calle, basura, y de manera imprudente. ¿Usted cree que eso justifica? La policía se tira, hace redada, se lo lleva todo como estén, en un camión, lo llevan a un cuartel, lo meten 80, lo meten en una carcelita, de una vez vienen los derechos humanos, la oposición política, los vividores de la prensa, que meten 80 en una carcelita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de una vez, sea el gobierno que esté, hay que tildarlo y acusar las autoridades que son muy agresivas, y esto y que lo otro. Mírenlo aquí, recientemente en el fin de semana, aquí en Moca, en otro plano, con el tema de responsabilidad. ¿Cuántos accidentes hubieron? ¿Cuántos fallecieron? Jóvenes de menos de 30 años por andar sin casco, bebiendo, borracho. Entonces después queremos acusar. Entonces eso mismo pasa con estos fenómenos naturales. Nos pasa lo mismo cuando llegan, y recuerden que por años y décadas y todavía existe mucha invasión de terrenos públicos, terrenos que son del río, y la gente, mientras más retirado del casco urbano está, más se aprovechan, y empiezan a construir casitas, empiezan a apropiarse de esos terrenos. Y cuando vienen estos fenómenos, bueno, pues ahí viene el problema. Entonces, después, y le dan un apartamento, exacto, lo venden y vuelven para allá. Doctor, entonces, el asunto, doctor, que hay que verlo como un camino de doble vía. Claro. Tanto la responsabilidad que tienen las autoridades como la responsabilidad ciudadana. Decimos que es mayor, ¿oíste? Este es un país... La responsabilidad ciudadana es mayor, porque las autoridades son transitorias. Eso cambia, cada cuatrenio van a cambiar. Ahora, usted en su casa, ¿cuántos gobiernos no han pasado a la edad que tú tienes, bueno, como tú entraste hablando de edad ahorita? Pero más sin embargo, en tu casa hay orden. Tú no tienes que ver con las autoridades. En tu casa la basura se tiene que echar en funda, se tiene que guardar hasta que el camión pase. Mire, doctor, porque tú tienes reglas en su casa. A raíz de este fenómeno, yo digo que hay situaciones que salen a la luz, a relucir, ante los ojos de nuestros gobernantes y los gobernados. Totalmente. Y uno de los puntos más importantes, acorde a todas las noticias y los reportajes que uno estuvo viendo, se relaciona mucho con el asunto del plástico.
Mire, en el 2023 el Senado aprueba una ley que ordena a las empresas plásticas biodegradables a modificar su forma de funcionamiento. Esa ley modifica la ley anterior, que era la ley 225-20. Me gustaría que el señor director pues vaya poniendo ahí algunas de las situaciones de las que estamos hablando, que se está dando por el mal uso del plástico, en términos de lo que usted hablaba, de lo que es muchas veces la falta de recolección, la falta de educación, porque en muchos pueblos se están implementando proyectos de recolección de plástico para venderlo a empresas que se encargan de reciclarlo. Nosotros todavía, la mayoría de nuestros vertederos, aquí en Moca creo que ya se corrigió eso, son a cielo abierto. Y también no se ejecuta el método de lo que es la clasificación de la basura. Pero a raíz de que se modifica esa ley, inmediatamente la vicepresidenta de la Asociación de Industria de la República Dominicana, Cici Almanzar, se expresa de una manera en desacuerdo con esa ley. Porque en programas anteriores yo hablaba de que uno de nuestros problemas es que aquí cada grupo social impone su ley. Entonces, por ejemplo, ese asunto del plástico, en esa ley se habla de que el artículo 154.1 obliga a que los fabricantes de foam y poliestireno expandido a someterse a una auditoría anual a fin de cumplir con las disposiciones, las cuales deberán ser supervisadas por el Instituto Dominicano de la Calidad Indocal. ¿Qué es lo que se ha hablado y qué es lo que preocupa, no solamente en la República Dominicana, a nivel mundial? Que el plástico se ha vuelto prácticamente una pandemia. El plástico en la República Dominicana, usted lo compara, solamente yo creo que comparado con la pandemia de los motoconchos y los motoristas, de tanto problema que causan. Pero usted oye en todos los discursos de nuestras autoridades, usted no escucha a nadie refiriéndose a un plan para corregir eso. Y mire que aprueban una ley y inmediatamente los industriales pues se expresan en contra de esa ley. ¿Por qué? Porque cada quien y ellos desde su punto de vista y acorde a sus intereses tienen que defender sus intereses, porque nadie se va a suicidar. Entonces ella se expresa y dice que la industria del plástico, aparte de la minería, son los productos más exportables. Entonces, no se está tomando conciencia realmente de que los productos que se fabriquen y que sean comercializados para el uso tienen que ser productos biodegradables. Por ejemplo, usted va a PriceSmart, aunque PriceSmart es una tienda, supermercado, destinada a una clase social X, pero en PriceSmart no se usan la funda plástica. En Prime usted sale con su compra en una caja de cartón, que esto, que lo otro. Entonces hay que desarrollar proyectos para que mancomunadamente entre la sociedad civil y las autoridades pues podamos desarrollar un plan a corto y a mediano plazo, donde cuando vengan esas tormentas, el principal problema que veamos no sea el asunto de que todos los invernales, como tú lo dices, estén tapados, y que inmediatamente caen unos cuantos milímetros de agua de manera anormal, en cantidad de verdad un poquito exagerada, dado el fenómeno, de que las ciudades, por ejemplo, como Santo Domingo, no estén inmediatamente inundadas. Por ejemplo, la ley 6400, que habla sobre los 30 metros de lado y lado de los ríos y las diferentes cañadas. Dígame a ver si eso se está cumpliendo. Yo quiero ver, me gustaría ver qué pasó en Jamao. ¿Usted se acuerda cuando fuimos a Jamao? Ya me gustaría ver qué pasó con la urbanización. En la urbanización donde le venden el solar aquí y el patio suyo es el río. A ver qué pasó ahí con esto de la tormenta, porque ese es terreno del río. Exactamente. Ese terreno es del río. Debería llevárselo todo. Ahí. Entonces yo quisiera ver si subió hasta ahí. Hay que llamar a Jairo a preguntarle si subió hasta ahí y se llevó ese terreno, porque es terreno del río. No es que el río llegó y subió ahí, no. Es que recuperó su terreno. Es que si usted llegó a su casa, usted entró a su casa y la cogió. ¿Tú recuerdas hace unos años que bajó la crecida del río Jamao? Uno de los tantos años que ha bajado.
que precisamente duró un tiempo que se formó una laguna, que habían vacas ahí, en esa Sí, zona. ¿Tú recuerdas? sí. Duró un tiempo ahí. E incluso una en laguna. ese tiempo se fue el puente que estaba anteriormente. Exactamente. Y el que ahí puente nuevo hubo que hacerlo como más un para arriba, arco. más para arriba. Como sí. un arco, porque el otro puente se fue. Entonces, ahí me pregunto. ahí es el asunto de la permisividad. ¿Qué te parece? Mire lo que está pasando, que en el programa pasado lo pasamos aquí con relación al río Tireo. Sí. ¿Por qué? Porque la última vez que yo fui a Constanza y tomé fotos, los productores de Constanza no se han conformado con el valle y han tomado todo lo que son las cordillera. laderas del valle, las lomas, y se han dedicado a Y producir. no habían desalojado esa gente, ¿no? Bueno, eso lo intentó Domínguez Brito, pero es lo que le dijo, que hay personas que deben ejercer una función tan importante como lo que es el Ministerio de Medio Ambiente. Pero usted, no sé si es que hacen las cosas que uno no la ve, como yo le decía a ustedes, uno no ve cuál es el plan de rescatar, de prohibir cosas que son ilegales, como ese, por ejemplo, del cultivo en las laderas y en las montañas de lo que es Constanza, y luego cuando vienen estas aguas, pues bajan todo, se desprende todo lo que es el material lodoso y la tierra, y usted sabe lo que va a seguir pasando. Buena y camarada, hablando de eso mismo, ¿y ustedes no vieron que cuánto ahora mismo sabemos que cuando hay fenómenos hay muchas pérdidas millonarias en el tema de agricultura? Pero a mí lo que me da es que precisamente como hablábamos de la parte de la concientización ciudadana con el tema de la basura y con el tema con estos fenómenos naturales, yo entiendo que por el mismo Ministerio de Agricultura, todo el que tenga un proyecto agrícola, Agricultura debería cobrarle un seguro. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando pasan estas catástrofes, miren ahora cómo sale un grupo de personas, más de 1.000 millones de pesos de pérdida por parte del daño ocasionado por estos fenómenos, y ya están abogando para que el Estado vaya a socorrerlo y vaya a meterle la mano. Lo mismo pasa cuando el pollo se baja y va por el suelo, ahí están los polleros pegados gritos. Cuando baja el huevo, ahí están los huevos. Cuando están los porcicultores, ahí están. Pero es que, óigame, es que ningún Estado puede sostener del todo una población en ese tipo. O sea, hay que programarse. Usted tiene una producción de aves, vamos, pague un seguro. Pague un seguro. Y que el Estado le garantice que si usted quiebra o le pasa algo, o le pasa un fenómeno natural, usted sea sostenible. Hay que hacerlo. Pero es que no tenemos esa cultura, no queremos. Mire, o sea, quizás me estoy metiendo a un tema, sí, pero coincide con lo que está pasando hoy día con lo que pasa, doctor, que todo el Estado, todos los subsidios para el Estado. A nivel del mundo, pero específicamente de lo que es renglón agropecuario, que siempre está sujeto a altos riesgos. Deben haber políticas. Debería, a eso que me refiero. La otra vez hablábamos de que los fondos que llevaban al Banco Agrícola, usted sabe para qué lo están cogiendo. Bueno, yo no sé, no. Lo están haciendo para formar cooperativas, para formar... Bueno, entonces, la política de protección para el sector agropecuario debe ser una política de Estado. ¿Por qué? Porque... pero abierta y transparente. Sí, porque, doctor, porque la agropecuaria forma parte de lo que es la seguridad alimentaria. Total. Que es de interés nacional. Estamos entonces, de acuerdo. Primeramente, hay que regularizar, ¿verdad? Lo que hablábamos, que hay muchos lugares que no debe de ser permitido para el cultivo. Entonces, mire, doctor, antes de irnos a la pausa, yo quiero también hacerle saber un punto importante. Mire, hay un proyecto que se quiere aumentar lo que se paga fijo en las empresas por el asunto de manejo de residuos sólidos. Entonces, ese tipo de fondo debe de ser un fondo especializado. El gobierno no debe de tomarlo como un impuesto más. De unos 260,000 pesos que pagan las empresas, creo que manejan de más de 100 millones de pesos en términos de negocios al año, pues se quieren llevar a unos 700,000 pesos. Y quizás no es que se aumente lo que se paga, sino es que de esos fondos no hay un reporte de que realmente en qué se invierten. Porque mire, estábamos hablando del problema de los proyectos para manejar el asunto de los plásticos.
Pero esos impuestos que se pagan de manera fija y directa, que no tiene que ver con nada de impuestos sobre la renta, el gobierno lo está tomando como un impuesto más para manejarlo a discreción, a través del presupuesto de la nación. El otro día se refería Luis Carvajal de que ese tipo de impuestos deben de manejarse una parte y hacer una inversión de tipo local, donde estén involucrados los ayuntamientos y pueda ayudar esto a que todo ese tipo de cosas que nosotros vemos ahí, pues se puedan apalear tanto con el servicio que deben de dar los ayuntamientos como en la parte educativa, que ahí es por donde debemos empezar, por la parte educativa, porque la gente que no tiene conciencia de cuál es el daño que causa cada vez que tira una botella plástica, un vaso plástico a la calle, entonces es difícil que nosotros pues podamos, cuando venga el año, en lo que falta de año, y cuando venga la otra tormenta en el año que viene, prácticamente va a ser la misma película, los mismos actores, con el mismo guión, y los resultados ya usted sabe cuáles van a ser. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos en breve, amables televidentes. Recordarle que este programa llega fruto del patrocinio de Ferretería Ulicito, donde usted puede encontrar todos los materiales para la construcción de su casa y proyectos afines. Solamente tiene que contactar al camarada Ulicito Guzmán para que usted pueda conseguir los mejores precios. También a nombre de Beck Animal Products y su premezclas Nutri Group, para gallinas, pollos y cerdos, usted puede hacer el mejor de los alimentos y obtener el mayor de los rendimientos, y así convertir sus proyectos en proyectos rentables. También a nombre del doctor Gabriel Rivas, un neurocirujano, orgullo de los mocanos, y ahora sirviéndole a su pueblo desde el Ayuntamiento de Moca como regidor. También a nombre de la finca Ranch, restaurante temático, actividades en vivo durante los fines de semana, y donde usted puede ir a comer y a compartir con su familia, porque el punto más importante del restaurante de la finca Ranch es que es un restaurante familiar. En el programa Camaradas, luego de es un mensaje que le queremos dar ahí con esa intervención musical también, es cultura que nosotros transmitimos para ustedes en este programa Camaradas. La semana pasada, el presidente, es decir, varios senadores, estuvieron hablando de un tema y el presidente se refirió al mismo, que es sobre la indexación de los salarios en la República Dominicana. La indexación es que al día de hoy, a partir de 34,000 y tantos pesos, se le cobra el impuesto sobre la renta a cada uno de los empleados, públicos, privados. Un dato equivocado que dio Omar Fernández, porque Omar Fernández no explicó que era después de los 34,000 pesos. Él hablaba que eran sobre el total, y a él le enmendaron la plana. Es como el IPI. Después de los 34,000 y pico, el excedente, sobre el excedente, se le cobra el impuesto sobre la renta. Como el IPI, como se paga el IPI, que es por encima del valor de la vivienda, de ahí en adelante el excedente, sobre eso es que se le cobra el impuesto sobre la renta. Ahora bien, lo que sí es correcto es que según la ley, deben cobrarle, eso debe indexarse de acuerdo a la tasa de inflación que da el propio Estado Dominicano, el equipo económico del gobierno dominicano de turno, cualquiera. Desde el 2017 esto no se hace, la indexación, y el día de hoy, si se hiciera, como dice la ley, debería cobrarse a partir de los 51,963 pesos de salario. No conviene eso, camarada, ¿no? ¿Por qué no conviene? A las arcas del Estado no le conviene. Pero el problema es que usted paga sus impuestos y yo también. Entonces, si yo gano un salario de 45,000 pesos, yo debo ganar mi salario porque de eso yo pago impuestos, de todo lo que consumo. Compro gasolina, pago casa, compro comida, de todo.
Pero entonces ahora lo está cogiendo de manera directa el gobierno. Y eso fue lo que dijo el presidente exactamente. Hay problemas. No conviene porque hay 9,000 y pico de millones de pesos que vienen de ahí que dejarían de entrarle al gobierno, a las arcas del Estado de manera directa. Pero parece que el presidente, y a veces yo digo que lo sorprenden en su buena fe, no se asesoró antes de decir esto. Porque es dinero suyo, es dinero mío, es dinero nuestro, el que están tomando para manejarlo el Estado de manera directa, para entonces ellos con eso, según lo propio que dijo el presidente, también lo utilizan para ciertos subsidios que da el gobierno, como las tarjetas Supérate, la nueva tarjeta que le van a dar a los estudiantes y otras cosas más que se da en el Estado, que da el Estado dominicano en favor de los dominicanos. Eso no está incorrecto que lo dé el Estado. Lo que está incorrecto es que se lo quiten de manera directa al 15% aproximadamente de los trabajadores del país para dárselo de manera directa, es decir, que lo maneje el Estado dominicano, cuando debería manejarlo por ley la propia persona, el propio empleado. El presidente justificó el por qué no estaba cumpliendo la ley el propio presidente de la República. Señores, una cuestión increíble. Eso se hace o no se hace desde el año 2017. Eso no es la práctica de este gobierno. Es una práctica que ha continuado este gobierno, pero que la encontró así. Desde el 2017 no se indexa. Sin embargo, yo vi también, porque a veces opinar de muchos temas es un problema, un tuit del presidente en el 2015, del presidente hoy, Luis Abinader, reclamando que se indexaran los salarios en el 2015. Al final, en el 16 se indexaron, en el 17 dejaron de indexarse. Y hoy, desde el 17 acá, todavía las personas que deberían estar pagando de ahí en adelante, es decir, si usted gana 50,000 pesos, no debería pagar impuestos sobre la renta. No debería, según la ley, no yo. Según la ley, es la ley que lo dice, que lo establece. Sin embargo, eso es otra cosa que no se cumple aquí. Aquí nosotros tenemos que aprender en nuestro país a que la ley, según nuestros gobernantes, según nuestros legisladores, según nuestros políticos, es asigún. Porque si vamos también a la ley de la seguridad social, debe modificarse según la ley cada 10 años. Eso no se ha conocido nada y nadie menciona nada de eso. Nadie menciona nada. Dice el Tribunal Constitucional que hay 80 sentencias del Tribunal Constitucional que no se cumplen. Que no se cumplen sentencias del Tribunal Constitucional que son inapelables y de cumplimiento obligatorio. No se cumplen en este país. Y lo dicen como que es un logro. Porque dijeron que eran 120. Dijeron, no son 120, son solamente 80. Y justificamos aquí el que no se cumplan nuestras propias leyes si estamos en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho donde dice la ley también que en nuestro presupuesto nacional a los ayuntamientos hay que entregarle el 10% del PIB. Dice la ley, y no se entrega el 2, 2.5. El gobierno lo pone como un logro que entrega un 3. Históricamente nosotros entonces, un 3 estamos entregando. Camarada, usted sabe por qué que eso no se hace. Porque después, desde el mismo gobierno, se anda regalando camiones, se le anda regalando dinero para que los ayuntamientos, de manera seleccionada, a los ayuntamientos que a ellos les interesa, ellos le llevan recursos extra. Pero entonces, también no se hace por el populismo político, porque mire, yo entiendo, y voy a ser con esto también totalmente justo, como trato de ser siempre, que no es aplicable actualmente entregar el 10% del PIB a los ayuntamientos. Yo creo que eso no es aplicable. Lo dice la ley, sí, no es aplicable. Ahora, ¿por qué no dicen un acuerdo? Mira, vamos a hacer una cosa y vamos a modificar la ley. Vamos a entregar un 5 a los ayuntamientos y vamos a bajar la ley que diga un 5. Y gradualmente, cada 2 años aumentamos un 1%, por ejemplo. ¿Usted sabe por qué no lo hacen? Porque primero no lo van a aceptar, porque es mejor para los propios ayuntamientos, aunque le entreguen un 3, aunque le entreguen un 4, aunque le entreguen un 8, decir los propios ayuntamientos, nosotros no recibimos lo suficiente. Y el propio gobierno también venir y decir, no, como nosotros entregamos un 3, tenemos, como usted acaba de decir ahora mismo, entregamos un 3,
y nosotros ahora mismo le entregamos a sí mismo unos camiones, le damos para que hagan unas aceras, unos contenes, intervenimos este vertedero y hacemos aquello. El gobierno Salvador llegó aquí. También conviene eso, y eso es parte del populismo político de uno y otro también. Pero lo que yo, y el punto al que voy es que aquí nosotros, si el propio gobierno no cumple la ley y me exigen a mí, nos exigen a nosotros como ciudadanos, como empresarios, como trabajadores, como empleados, que cumplamos la ley y nos ponen todo el peso de la ley. Y el gobierno es el primero que incumple con la ley. Lo que pasa, camarada, es que el gobierno nunca va a soltar la teta que le da la leche. ¿Por qué? Porque hay ciertas personas que viven del Estado y que el gobierno prácticamente lo tiene eso como forma del esquema de gobernar de muchas personas que ganan en el Estado 300,000 pesos sin dar un golpe. Entonces, el retrato más fiel de una cosa con violín y otra con guitarra, eso no va a cambiar, usted sabe que es el asunto de Ito Bisonó. Acuérdese aquella formulita de vaina, pero mientras el Estado reciba cerca de 100 pesos cada vez que usted echa un galón de gasolina o de cualquier combustible de manera directa, ¿usted cree que el gobierno va a soltar eso? Una pregunta para ustedes, que no soy economista, yo tampoco, pero utilizando un poquito la lógica, a ver que ustedes me dicen si soy yo que estoy equivocado, estoy confundido, no sé. Todos los indicadores internacionales, incluso el propio gobierno ha dicho que vamos a tener un crecimiento mucho menor al que pensábamos tener. Era uno del 5%, después un 3.5%, después un 3%, y estamos viendo si llegamos a un 3% a final de año. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las razones en este momento para nosotros tener ese crecimiento menor al proyectado? ¿Por qué? Porque antes teníamos el COVID, porque antes teníamos las guerras internacionales, porque antes teníamos que el petróleo se disparó a $150, porque no tenemos nada de eso. Tenemos petróleo a 65 hacia abajo. La guerra sigue ahí, la misma guerra de hace ya varios años, igualita. Te lo han dicho ya. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el crecimiento? Hay el aumento del gasto público. Entonces, lo primero que mandan es a eso, a reducir el gasto público. Pero vamos a explicarle al público que nos sigue, ¿qué es el gasto público? El gasto público es nóminas, el gasto público es subsidios, claro. El gasto público es pensiones, claro. El gasto público es ese dinero que usted paga que no hay forma de retribuir porque no son inversiones. Si usted me dice, en mi empresa yo compré 2 camiones más. No es sostenible. Y esos camiones me van a dar un beneficio, pero yo cogí un préstamo o tomé el dinero para pagar nómina. Yo no estoy invirtiendo nada en mi empresa. Entonces, en eso es que está gastando el gobierno, en el gasto público. Bueno, usted lo sabe, camarada, y aquí en Moca, nosotros no vamos a mencionar el nombre, usted sabe en qué se gasta parte de eso que usted denomina el gasto público. Usted lo sabe. Entonces, si se aumentó el gasto público, ¿cómo van a justificarme mañana que hay que hacer una reforma fiscal y tributaria? Está complicado. Si es con el gasto público. Está complicado. Es porque deberían decirme primero, vamos a bajar el gasto público, vamos a disminuir estos gastos y después vamos a hacer una reforma. Todo sacrificado, pero para aumentar el gasto público, porque lo que va a hacer es aumentar. Si tiene más dinero el Estado, claro, va a aumentar el gasto público. Entonces, ¿cómo me justifica que yo me sacrifique y si yo pago 100 pesos, que pague 120, pague 130 de impuestos para seguir con un gasto excesivo de manera pública que no es lo que se va a retribuir en el país? Usted ve, camarada, como graban la serie de Netflix cuando la hacen por temporada. Aquí se va manejando el presupuesto público por temporada. El FMI, en las últimas informaciones que nos llegan, nosotros nos hemos convertido en la 6ª economía más endeudada de América Latina. El 60% del PIB está comprometido. Pero eso lo dice el FMI. A nivel de deuda. Pero bajó pero 60, va a bajar como a un 58 y algo. Pero eso es lo mismo. Eso es lo mismo. No, un porcentaje. Entonces, lo que pasa, camarada, que en términos de lo que es el manejo de la economía, se va llevando de una manera alocada. Y como decía, mire que Danilo decía que no iba a haber capacidad de endeudamiento. Y mire, hemos cogido cerca de 30,000 millones de dólares más apretados.
Ahora, en estos tiempos de tormenta, pues ahí de manera aprovechada, pues viene 1.600 millones para agregárselo al famoso presupuesto, yo digo el presupuesto fiado. Porque es que la macroeconomía a nivel estatal no se puede detener. Y mire la canción que poníamos ahorita del Grupo Nietzsche. Aparentemente nosotros debemos hacer un alto en el camino. Para que entienda el público, eso es como que usted vaya de vacaciones. Usted dice, mira, yo tengo 50,000 pesos para irme de vacaciones con la familia para Europa. Pero cuando usted se va, usted dice, no, pero esto no me da. Y tuvo que salir a buscar 300,000 pesos más prestados para las vacaciones. Se fue de vacaciones y cuando volvió, esos cuartos no se producen por ningún lado. Usted viene con esa deuda porque se fue de vacaciones cuando usted fácilmente puede haber dicho a la familia, miren, no hay vacaciones por ahora, vamos a producir. Vamos ahorrándolo. Vamos a ahorrar esto. Y gastemos. Y Sí. vamos entonces a producir. La única diferencia, camarada, es que eso lo va a tener que pagar usted o lo va a tener que pagar la familia suya. Sí, claro. La deuda pública, la deuda del También la Estado pagamos dominicano, no, eso no se sabe quién lo va a pagar. Ay, usted no lo está pagando. Mire, y yo también. Camarada, es interesante la gente que se faje a analizar esas situaciones en su casa. Mire, va a seguir la tormenta. En estos días, como decíamos, estos fenómenos naturales cada vez vienen más envueltos en misterio, en una forma de dinámica diferente de comportarse, y nosotros pues rogamos a Dios, ¿verdad?, que la gente pues pueda cuidarse, pueda protegerse. Yo entiendo que ya como estos fenómenos son repetitivos, pues la gente tiene que estar preparado, tiene que estar alerta y no dejar que sea San Gobierno que venga a tenderle la mano, Sí, que venga a regalarle todo que sea el gobierno, el todo que sea el colchoncito. gobierno, todo que sea Porque la si usted autoridad. sabe que la casa suya Y es fácil. se inunda, en vez de usted estar bebiendo mucha cerveza, pues trate de levantarla para que el agua le pase por abajo. Pero es un asunto de que este país se ha acostumbrado a que le den. Hay una relación gobierno-población donde la gente siempre está esperando que le den. Mire, camarada, al doctor no le gusta, me dice que no tiene conocimiento del asunto de la casa Los Foques. No, no. Yo tampoco, pero son cosas que hasta por el teléfono, a uno sin uno darse cuenta, le llega un pequeño spot. Ignórelo. de eso. Yo creo que están apasionados. Ignórelo. Yo no pierdo mi Ignórelo. tiempo. Usted es Mire, un apasionado que siempre lo menciona. ahí veo que personajes como Luis Polonia, un ícono de las Águilas Cibaeñas, No, ya. Después de viejo Tacho Bueno. se deja envolver por personajes como a los Por Foques, Chovero. sin necesidad. Qué mal Y está ahí quedando. está, Qué mal está quedando. lo están Bueno. ridiculizando al pobre hombre. Y qué sé yo, hay gente que a veces no tienen calidad moral, ni le importa tenerla tampoco. Entonces, yo siempre vivo viendo algunos videitos reflexivos. Y ya para terminar, como mencionábamos, que ese tipo de cosas, ese reality show, no es más que un elemento de distracción. Y al final del programa vamos a dejarlo a nosotros con una pequeña producción de un amigo nuestro que nos envió ese video, donde él habla de lo que es la era de la distracción. Usted agarra el teléfono, hoy a ver si usted está viendo el televisor, de repente se pone a ver el teléfono y ni está atendiendo el televisor, ni está atendiendo el teléfono. Y así en muchas empresas incluso se está por tratar de disponer de que a los empleados no puedan estar manejando teléfonos durante su horario de trabajo, porque los teléfonos como forma de distracción están acabando con todo. Entonces, vamos a dejarlo con ese video para que la gente más o menos entienda qué es lo que queremos. En 1983, el ilusionista David Copperfield hizo lo inimaginable. Desapareció la Estatua de la Libertad. Y esto lo hizo en televisión nacional, en vivo y enfrente de una audiencia real. En un momento dramático lleno de luces, música y una buena actuación por parte de Copperfield, se levantó una cortina que cubrió la estatua y momentos después, cuando la cortina bajó, la estatua ya no estaba. La gente que estaba ahí no lo podía creer. No entendían cómo algo tan grande, tan sólido y tan icónico simplemente había desaparecido de un momento a otro. Y la verdad, amigos, como todos sabemos, es que la estatua nunca se movió. Lo que Copperfield hizo fue distraer al público con música, vibraciones y luces para poder girar discretamente la plataforma del escenario unos grados sin que se dieran cuenta y así ocultar la estatua detrás de una columna. En ese momento nadie supo cómo los habían engañado porque todos estaban mirando hacia donde Copperfield quería que miraran. Pero en fin, gente, esto me lleva a hacer una pregunta muy importante.
¿Sabías que algo muy parecido nos pasa todos los días? ¿Sabías que puedes pasar toda tu vida distraído y ni siquiera darte cuenta? Vivimos en la era de las notificaciones, las pantallas, los videos de 8 segundos y el contenido infinito. Podemos ver una película mientras chateamos, leer un artículo sin terminarlo o oír un podcast que ni siquiera estamos escuchando mientras manejamos y pensamos en lo que vamos a cenar. Y si por un momento de nuestro día el mundo queda en silencio, sacamos el celular para ver qué hay. Incluso para muchos se ha vuelto inconcebible ir al baño sin la distracción del scroll infinito de TikTok. Amigos, toda nuestra vida se ha vuelto una carrera por llenar cada segundo. Nos distraen los anuncios, los correos, las redes, los juegos, los pendientes, las ofertas, las series, los trends, las alertas y las crisis. Nos distrae lo urgente, pero también lo superficial, lo nuevo y lo viral. Y claro, es fácil culpar a la tecnología, a los algoritmos o a las grandes empresas por crear un sistema amañado en el que parece que el ser humano no tiene ninguna otra opción más que ceder su atención a lo que ellos decidan mostrarnos. Porque gente, no lo podemos negar, los datos son muy claros. El adulto promedio toca su celular más de 2.600 veces al día, revisa su pantalla más de 200 veces y pasa en ella más de 4 horas y media diarias. Y en los adolescentes, esa cifra se dispara hasta 7 horas en promedio. Gente, todo está diseñado para una sola cosa, para que no mires hacia adentro, para que no pienses, para que no sientas y para que no te detengas. Pero aquí viene lo más importante, una verdad incómoda que muchos el día de hoy prefieren ignorar. Y es que si bien todas estas cosas nos distraen, el verdadero problema no está en ellas, más bien está en nosotros. Porque la distracción no es nueva, no nació con TikTok ni con el iPhone. La distracción es parte de nuestra naturaleza humana y siempre lo ha sido. Lo que hicieron las pantallas fue amplificar un problema que ya vivía dentro de nosotros. No lo crearon, solo lo hicieron imposible de ignorar. Pero amigos, si queremos entender cómo llegamos a este punto, a una generación saturada de estímulos y al mismo tiempo con el alma vacía, primero tenemos que responder a 2 preguntas claves. Una es, ¿qué es la distracción? Y la otra es, ¿por qué nos distraemos tanto? Como explica el autor y experto en comportamiento Nir Eyal, la palabra distracción viene del latín distrahere, que significa arrastrar en direcciones opuestas. Y según él, la distracción no es lo contrario de concentración, sino lo contrario, atracción. Piénsalo, la atracción es aquello que te mueve hacia lo que realmente quieres. Son acciones concretas con la intención de llevarte a algún lugar en específico. Entonces, viéndolo de esta manera, la distracción termina siendo todo aquello que te aleja de eso que quieres alcanzar. Así de simple, pero así de profundo. Porque esto quiere decir que incluso podrías estar ocupado todo el día, pero si nada de lo que hiciste te acercó a tus prioridades reales, entonces estuviste distraído. Estuviste en movimiento, sí, pero sin progreso. Es como intentar pedalear una bicicleta con la rueda suelta. Hay esfuerzo, es verdad, pero no hay avance. Y amigos, lo peligroso de la distracción es que no siempre es negativa. Es verdad, todos necesitamos descansar, desconectarnos y entretenernos un rato. Necesitamos esos momentos para recargarnos. Sin embargo, debemos de hacerlo con conciencia. Porque si esa distracción se convierte en un hábito, la consecuencia es muy clara. Pierdes tracción en tu vida, descuidas tus relaciones y dejas de hacer lo que debes de hacer, lo que te forma, lo que te construye y lo que te da propósito. La psicóloga Angela Duckworth, autora de Grit, dice que la atención es el recurso más valioso del ser humano, no el dinero ni el tiempo. Como decía Bruce Lee, el mejor guerrero es un hombre promedio con un enfoque extraordinario. Porque donde pongas tu atención, ahí va a ir tu vida. El problema es que si no sabes hacia dónde vas, cualquier cosa se puede volver una distracción. Como dijo Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Así es que más allá de las pantallas, la distracción es una desconexión interna de nuestras metas, de nuestros principios y de nuestra voluntad. Y mientras no recuperemos esa claridad, cualquier notificación, por absurda que sea, va a tener más poder en nosotros mismos. El problema, amigos, es que el cerebro del ser humano está condicionado para distraerse fácilmente. El psicólogo Ian Fievelkorn del Instituto de Neurociencia de Princeton explica que nuestro cerebro no puede procesarlo todo. Este ha desarrollado filtros para enfocarnos en cierta información y descartar otra. En otras palabras, la atención no es un rayo láser constante, es más como un foco que parpadea. Según estudios, nuestra atención fluctúa entre el enfoque y la distracción hasta 4 veces por segundo. Durante esas pausas, el cerebro escanea el entorno para ver si hay algo más importante que lo que estamos haciendo en ese momento. Y ahora te preguntarás, ¿y por qué haría eso el cerebro? Pues gente, se sabe que el mundo solía ser un lugar más peligroso y nuestros antepasados necesitaban estar alerta. Ese parpadeo de atención podía hacer la diferencia entre sobrevivir o ser devorados. Ver un destello en la periferia o escuchar un sonido extraño podía significar un depredador, una oportunidad o una amenaza.
Entonces, la distracción no era debilidad, era más bien necesaria para la supervivencia. Y a ver, la realidad es que el día de hoy sigue siendo necesaria. Por ejemplo, si vamos manejando, inconscientemente el cerebro está procesando muchísima información para no tener un accidente. Sin embargo, hoy ese mismo sistema que nos debe de proteger nos está saboteando porque ahora estamos rodeados de estímulos diseñados para captar nuestra atención. Y peor aún, según el autor Philip Shorter, nuestro cerebro también está diseñado para, con frecuencia, elegir el camino de menor resistencia. Porque claro, piénselo, ¿quién quiere trabajar de más? Sobre todo cuando puede ahorrarse energía. Pero gente, esto quiere decir que lo más fácil, lo más inmediato y lo que no exige esfuerzo ni pensamiento profundo nos gusta. Eso es lo que le agrada al cerebro. Piénsalo, resolver una operación matemática compleja o leer un libro requiere de mucha energía. Pero por el contrario, pasar 1 hora en TikTok, no. Es más fácil y además produce mucha dopamina, lo que nos impulsa a seguir ahí. Entonces sí, las redes nos distraen, pero porque los expertos han estudiado cómo funciona nuestro cerebro y han descubierto cómo atraparlo. El día de hoy las redes y plataformas modernas tienen cada vez más información para explotar nuestras emociones más básicas. Puedes estar viendo un TikTok, reírte, al siguiente estar llorando, al siguiente estar enojado y al siguiente estar aprendiendo algo nuevo. Entonces cuando nos aburrimos, nos sentimos solos o inseguros, la distracción aparece como refugio sin siquiera estar plenamente conscientes de ello. Pero en fin, gente, hasta ahora hemos hablado de la distracción como algo que nos aleja de lo que deberíamos de estar haciendo, de cómo nos roba el enfoque, el tiempo y la energía también. Pero hay algo más de lo que tenemos que hablar, y eso es que la distracción no solo te aleja de lo que importa, también te puede formar. Porque lo que consumes mientras estás distraído, aunque sea de fondo, moldea tus pensamientos, moldea tus creencias y moldea tus deseos. Imagínate, por ejemplo, las personas que estaban viendo el show de magia de Copperfield. Estaban tan distraídos y tan manipulados por lo que estaba sucediendo en ese momento, por el drama del show, que reaccionaron como si la estatua realmente hubiese desaparecido. Amigos, desgraciadamente el día de hoy no solo nos distraemos con cosas vacías, sino con contenido que nos enseña a pensar de cierta manera. Mientras estamos viendo una película, una serie o pasando el tiempo en redes sociales, nos bombardean constantemente con mensajes que quieren imponer una definición de lo que es el éxito, de lo que es la libertad o de lo que es el amor y hasta de lo que debe ser considerado como normal. Las series, los trends, los memes, los influencers, los podcasts y las canciones se volvieron los nuevos educadores. Nada más imagínate, si hay un adolescente que pasa hasta 7 horas frente a una pantalla al día, ¿cuánta información es la que están recibiendo? Gente, el problema es que todo esto entra sin filtro y mientras ellos creen que solo están siendo entretenidos. Nicholas Carr, autor de libros superficiales, explica que la atención que nos está robando el internet está literalmente transformando la estructura de nuestros cerebros. Y eso tiene consecuencias muy graves, porque el algoritmo no premia lo profundo, ni lo verdadero, ni lo edificante. El algoritmo premia lo emocional, lo extremo y lo inmediato, lo que vende. Nos vuelve adictos al estímulo constante y nos condiciona a evitar cualquier cosa que requiera esfuerzo, espera o reflexión. Y así, poco a poco, la distracción se convierte también en adoctrinamiento. De pronto, un día, sin darnos cuenta, dejamos de ser solo consumidores del contenido y nos convertimos en productos del contenido que consumimos. Y esto es lo que la mayoría no se está dando cuenta el día de hoy. El resultado es una generación que piensa igual, que habla igual y que reacciona igual. No por convicción, sino por repetición, porque las redes sociales funcionan como cámaras de eco en donde todos reciben los mismos estímulos, haciendo que muchos adopten ideas sin siquiera pensarlas. Muchas de ellas son ideas peligrosas, como el relativismo moral, el victimismo, el hedonismo, la hipersexualización, el individualismo extremo y la soledad colectiva. Porque gente, en esta sociedad tan conectada, la ironía es que estamos también más solos que nunca antes en la historia. Así es que no es solo distracción. Lo que estamos viviendo es mucho más que eso.